actividad práctica. Entonces, vamos a desarrollar la primera pregunta. Es la cantidad de luz solar que incide sobre la superficie terrestre. Es responsable que exista la vida en la Tierra. Entonces, rojo, radiación solar. Azul, electromagnetismo. Amarillo, magnetismo. Y verde, velocidad de la luz. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál era? Radiación solar. Vamos a ver cómo les fue. Entonces, Jonathan Prada, Kevin Montejo, Carolina Gómez, Juan Eslava y Samuel Díaz. Listo, vamos con el próximo. Segunda pregunta. A la superficie de la atmósfera llega una cantidad más o menos fija de energía que se denomina la constante solar. Azul, verdadero, rojo, falso. ¿Listo? Entonces, bien. Samuel Díaz, Laura Bedoya, Juan Eslava, Melisa Ramírez y Alejandra. Listo. Tercera pregunta. La temperatura es la medida del grado de calor que tiene un cuerpo. Cierto, azul, falso, rojo. Entonces está Melisa, Juan Eslava, Samuel Díaz, Alejandra y Diana Ruggie. Cuarta pregunta. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera, rojo. Azul, la cantidad de aire que tiene un cuerpo. Amarillo, la presión del mar. Verde, la relación que hay entre la masa y el volumen. Uy, están rápidos. Uy, me preocupé. Entonces está Melisa, Eslava, Alejandra, Samuel Díaz y Diana Ruge. Siguiente, quinto. ¿Qué es el viento? ¿Es el desplazamiento horizontal de las masas de aire en la atmósfera o una novela literaria? Melisa, Eslava, Alejandra, Samuel Díaz y Diana. Sexta pregunta. El viento se origina entre dos áreas con diferencia de presión. ¿Cierto o falso? Melisa, Samuel, Alejandra, Eslava y Diana. Séptimo. Multiselección. Los tipos de viento de mar y tierra son alisios, ciclónicos, tornados y locales de vientos o vientos locales. Listo.
Eslava, Melissa, Alejandra, Diana y Kevin Montejo. Octavo, ¿cuál es una condición para formar los huracanes? Que haga mucho frío, que el agua del océano tiene que ser más de 26 grados Celsius y que tiene que ser de día. Listo, vamos a ver. Eslava, Melissa, Diana, Alejandra y Kevin Montejo. Profe, Señor, no me está dejando responder. ¿por qué? No sé, siempre me dice que se me acabó el tiempo. Claro. ¿Qué es la evaporación? A es el cambio del estado del agua de estado líquido a gaseoso, una proteína, de sólido a líquido, una grasa. Eslava, Melissa, Diana, Kevin y Alejandra. Y última pregunta. La precipitación es la caída de agua atmosférica hacia la superficie terrestre. ¿Verdadero o falso? Listo. Entonces vamos a ver cuál fue el podio de los ganadores. Tercer lugar, Diana Ruge. Segundo lugar, Melissa Ramírez. Y primer lugar, Juan Eslava. Entonces, Juanito me acuerda subcampeones. En cuarto, Kevin y en quinto, Alejandra, para colocarles también la notica a ustedes. Y recuerden que esto hace parte de los puntos que se pone quizás en los talleres evaluativos que tengan alguna novedad. Listo, chicos. Entonces, voy a dejar de compartir con ustedes la pantalla y vamos a ver en este momento, pues, a continuar con nuestro tema de la clase. Que es importante que ustedes sepan que tenemos que llevar la secuencia de los temas que estamos viendo, hijos. Entonces, eso es lo que yo voy a tener en cuenta para este segundo punto, este segundo espacio, digamos, que es uno de los más importantes de los talleres evaluativos. Entonces, el tema que nosotros estamos viendo en este ciclo tiene que ver con todo lo que es la formación del clima, cuál es la diferencia del tiempo atmosférico, cuál es la diferencia del clima, porque es importante entender el clima para entender la vegetación y las formas de vida de las personas que habitan en un determinado ecosistema, cómo el clima hace que ciertas estructuras a nivel anatómico y fisiológico de los seres vivos cambien para poderse adaptar a estos ecosistemas o a estas zonas de vida y cómo los seres humanos también modificamos nuestros comportamientos de acuerdo a él. El día de ayer, pues daban en noticias que durante todo lo que es el mes de noviembre, diciembre y parte de enero, nosotros vamos a tener en nuestro país un fenómeno que se llama el fenómeno de la niña y se va a caracterizar porque va a haber muchas lluvias torrenciales. Entonces, algunas condiciones como el deterioro ambiental hacen que esas condiciones ambientales tengan mayor afectación en unos lugares que otros. Entonces, cuando nosotros vemos una acción antropogénica como la de esta fotografía, en la cual el hombre ha modificado drásticamente las condiciones de este ecosistema, quitando todas estas barreras naturales que impiden que hayan deslizamientos, es cuando nosotros vemos noticias como la vía llano, en la cual la cierran permanentemente porque no existe esa barrera de contención que cuando llueve bastante provoca deslizamientos. Entonces, una de las consecuencias que vamos a tener, Dios no lo permita, durante esta finalización de año, es que producto de la lluvia, pues la tierra lo que va a hacer es sufrir un proceso de acomodación y vamos a tener pues algunas
lluvias torrenciales. Vimos la escala de los climas, vimos que el macroclima era aquel que se reflejaba en todas las áreas del globo terrestre, los mesoclimas que se caracterizaban por las condiciones de precipitación y temperatura en diferentes áreas geográficas, lo que permite describir y categorizar las diferentes zonas de vida, y un microclima, que son aquellos pequeños que caracterizan a unas determinadas especies. Vimos cuáles eran los climas del mundo y cómo estos climas tienen que ver con algunos factores importantes de algunos elementos que determinan las condiciones climáticas que vamos a tener, como cuál, la radiación, la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad, las condensaciones y las precipitaciones. Vimos que la radiación solar es una constante que permite categorizar la cantidad de luz solar que incide sobre la superficie terrestre, que la podemos medir por algo que se llama la constante solar, y pues se mide en una magnitud que se llama Engangli. Listo, vimos que esa radiación solar es mucho más fuerte en horas de la mañana por la incidencia o por la manera como se reflejan los rayos de sol en el planeta Tierra. Vimos las escalas de temperatura, que sabemos que la temperatura pues es la que permite medir el grado de calor que tiene un cuerpo, y de esa manera pues ese cuerpo responder a ciertos límites para la vida. También dijimos que si los seres humanos estamos sometidos a altas temperaturas, vamos a tener un proceso a nivel interno en el cual las proteínas que forman nuestras estructuras a nivel anatómico y fisiológico van a perder la forma y no van a realizar la función para la cual estaban diseñadas. Vimos la presión atmosférica, que es la medida de la fuerza elástica del aire o la fuerza que soporta la superficie terrestre, producto del peso de la atmósfera. Y cuando hablamos de esa presión atmosférica, al ser elástica, tiende a tener una presión de rebote. Y hay unas escalas para medir la presión, que eran los milímetros de mercurio o las atmósferas, y siempre se genera sobre el nivel del mar. Entonces también indicamos que las diferencias entre dos puntos de temperatura en el planeta son los responsables ¿de qué? Del movimiento de las masas de aire. Entonces vimos que los vientos son el desplazamiento horizontal de las masas de la atmósfera que se originan entre dos áreas de diferentes presiones. Y de acá se me generan tres tipos de vientos, que son los vientos del oeste, los vientos del este y los vientos alisios. Y que esos vientos están relacionados fundamentalmente con la latitud en los cuales se encuentran el globo terráqueo. Entonces, que a medida que nosotros ascendemos o nos desplazamos hacia los polos, pues vamos a encontrar que sobre el ecuador se van a generar los vientos alisios, que van a ser zonas de vida un poco más calientes, y que a medida que nos desplazamos en el globo, pues van a venir los vientos del oeste, los frentes polares, que se caracterizan por ser una de las zonas más frías de nuestro planeta, que sobre los 60 grados de latitud se genera bastante humedad, por lo cual la flora característica de esas zonas son los bosques de coníferas. Y finalmente, cuando ya sobrepasamos latitudes sobre los 60 grados centígrados, es donde encontramos los frentes polares, y pues son sitios que son demasiado fríos y que se acercan mucho a las condiciones también de desierto. No porque sean muy parecidos, porque en los desiertos hace demasiado calor, sino porque es muy difícil que se den condiciones para la formación de la vida, ¿no?
Vimos también que hay procesos de evaporación y transpiración que son importantes para que se genere la humedad relativa, que la humedad relativa es importante porque facilita los procesos de fotosíntesis gracias a la absorción de las radiaciones térmicas y también la aprovechan algunos de los invertebrados para poder captar agua. También vimos que a través del proceso de condensación se forman los tipos de las nubes, vimos cuáles eran los tipos de las nubes, vimos que las precipitaciones eran las caídas de agua atmosférica hacia la superficie terrestre en 3 formas diferentes que eran la lluvia, el granizo y la nieve. Y esos son los factores que determinan el clima. Entonces, así como hay unos factores que modifican el clima, también hay unos factores, que permiten el clima, hay unos factores modificadores del clima. Y estos factores modificadores del clima son condiciones temporales o geográficas que hacen variar a los elementos climáticos. Entonces, por ejemplo, ¿qué me hace variar a mí? La radiación solar. Básicamente son 3 que son los factores planetarios o astronómicos, los factores geográficos y los factores antrópicos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de factores geográficos y astronómicos, nos referimos a 3 fenómenos que inciden para que los elementos que forman el clima tengan algún tipo de modificación. Esos factores, ¿quiénes son? El primero, la rotación de la Tierra de oeste a este, la cual puede causar el ciclo de las mareas. El otro es la traslación del planeta alrededor del Sol. Y el tercero sería la inclinación del eje terrestre. Entonces, cuando se dan estos fenómenos a nivel planetario o astronómico, los ciclos de día y los ciclos anuales sufren algún tipo de modificación, ya que se afecta la temperatura, la precipitación y las velocidades y las direcciones de los vientos. Es por eso que nosotros podemos percibir que en algunos días o en algunos meses hay unos días en los cuales amanece más temprano y anochece más tarde. Esas variaciones nosotros se los debemos a los fenómenos astronómicos y específicamente a la latitud, que viene siendo la distancia existente entre un punto de la Tierra y la línea del ecuador, que influye directamente sobre la temperatura. ¿Por qué la latitud influye directamente sobre la temperatura? Porque cuanto más nos acerquemos hacia la línea media, esta de acá, que viene siendo la línea del ecuador, la temperatura va a ser mucho más alta. Mientras más nos alejemos nosotros, así como ustedes lo indican acá en esta gráfica, las temperaturas van a ser temperaturas mucho más bajas. Y esto, querámoslo o no, va a afectar la formación de muchas especies de fauna y flora que nosotros encontramos en los distintos biomas de nuestro planeta Tierra. ¿Listo? También dijimos que la latitud incide directamente al chocar los rayos solares en nuestro planeta Tierra para que se formen en los procesos de las estaciones, que vienen siendo muchos más complejos dependiendo la ubicación geográfica que nosotros tengamos en nuestro planeta Tierra. Y pues necesito que en estos 9 minuticos que nos quedan de la clase, bueno, 8, vayamos realizando este esquema en nuestro cuaderno que nos permite indicar a nosotros las 4 estaciones más importantes que suceden alrededor de nuestro planeta. Entonces, primero, ¿cómo se genera la primavera? Entonces, la primavera se genera cuando la radiación solar incide directamente en el ecuador, en esta
zona de acá. Entonces, en la primavera se generan un periodo importante que es el equinoccio. Entonces, ¿qué son los equinoccios? Es cuando el eje no está inclinado 12 horas luz, y nos da 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Estos equinoccios y los solsticios lo utilizaban bastante todas nuestras culturas muiscas, sobre todo para el tema de sembradío de los cultivos. Entonces, dependiendo de estas 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, eran que ellos podían indicar que la primavera o el verano o el otoño eran básicamente tiempos propicios para la siembra. Luego viene el invierno, que es cuando el hemisferio norte queda inclinado hacia afuera del sol, en un ángulo de 23,5 grados y propicia un fenómeno que se llama el solsticio. Entonces, para los tiempos de diciembre se generan un punto que se llama un punto subsolar en el trópico de Capricornio, haciendo que las noches son más largas que los días. Entonces, esto se da básicamente que, sobre todo para los tiempos o para los meses de diciembre, haciendo que pues estas noches sean mucho más largas. Y uno dice, uy, qué noche tan larga y ese día se me fue tan rápido. Ahorita más o menos, ¿sobre qué? Sobre mitad de diciembre es cuando se observa bastante ese fenómeno. Luego nosotros tenemos los tiempos de otoño, que es cuando la radiación solar incide directamente sobre el ecuador y se genera un punto que se llama el equinoccio. Pero este equinoccio está orientado hacia los meses de septiembre. Y luego nosotros tenemos el verano, que es cuando el hemisferio norte queda inclinado hacia el sol. Se da para los meses de junio. Todo tiene que ver con el trópico de Cáncer y se hace que los días sean más largos que las noches. Y a este fenómeno también se le conoce como el solsticio. Entonces, dependiendo la ubicación, que nosotros, que tenga, ¿quién? El eje de la Tierra relacionado con la radiación solar, es que nosotros vamos a tener unos días un poco más cortos y unos días más largos, y también se van a dar condiciones a nivel atmosférico. Entonces nosotros ya sabemos que en las estaciones de invierno se van a caracterizar por ser días bastante lluviosos. Entonces por eso es que nos indican que estos fenómenos astronómicos van a ser muy relacionados con cambios que se van a ver directamente en los factores que modifican o que hacen parte del clima. Entonces, chicos, para que por favor vayamos haciendo el dibujito con todos los nombres. Yo soy consciente que no van a alcanzar en estos 10 minutos, entonces el día de mañana vamos a dejar los primeros 20 minutos de la clase para que ustedes terminen eso. Les agradezco que por favor ingresen puntual, ¿listo? Para que puedan aprovechar al máximo el tiempo, y pues eso sería la información que vamos a ver el día de hoy.